En este video veremos cómo hacer en Proteus un contador ascendente o descendente. Este contará ya sea del 0 al 15 o del 15 al 0 de manera decimal, pero en el contador se representará de manera binaria, con los 4 foquitos que tiene arriba, siendo así el 0 un apagado de los foquitos y el 1 un encendido. En Proteus vamos a seleccionar nuevo proyecto. Una vez seleccionado nuevo proyecto, podemos elegir el nombre que le podemos poner. En este caso pondremos contador. El proyecto se va a guardar en la ruta que está ahí, no necesitamos cambiarlo. Vamos a dar clic en Default, siguiente, siguiente y finalizar. Lo primero que se va a hacer es irnos a modo configuración de la barra izquierda. Después vamos a picarle a la P, que es para elegir nuestros dispositivos. Vamos a buscar el flip-flop, en este caso con el número de serie, que es 74LS107. Y vamos a elegir alguno. Le damos doble clic para que se agregue. Después, así vamos a seguir buscando todos nuestros dispositivos. En este caso el AND. Y seleccionamos el que tenga la librería Active. Y también el button, seleccionamos el de la librería Active y el capacitor, seleccionamos también de preferencia los que tengan la librería Active. El LED, vamos a buscar un LED en este caso rojo y damos doble clic para agregarlo. Seguimos buscando los dispositivos, que es el NE555. Ahí está, y damos doble clic para agregarlo. Buscamos el NOT, damos doble clic. Buscamos el LOR, damos doble clic. Y si nos fijamos en la parte derecha, en el cuadrito nos aparecen cómo se ve la imagen, cómo se verá nuestro diagrama. Vamos a buscar el potenciómetro y vamos a buscar la resistencia. Ahora esa resistencia variable es otro potenciómetro. Vamos a ver, ya iniciando el proyecto, cuál nos sirve más. Y ahora vamos a buscar la pura resistencia, que sería esa. Si se fijan, las otras tienen una flechita en su dibujo y la resistencia no. Y ahora vamos a buscar el switch, que también de la librería Active, y damos OK. Y ese se me fue y le vamos a dar eliminar, ese no lo ocupamos. Y como vemos en el cuadrito, igual nos muestra cómo se vería el dispositivo en nuestro diagrama. Ahora vamos a agregar nuestros dispositivos. Simplemente damos doble clic al timer y lo agregamos. Ahora vamos a agregar las resistencias, que van a ser 3 en este caso, y las agregamos. Vamos a poner nuestro potenciómetro, nuestro capacitor y nuestros 2 LEDs. Si se fijan, estamos poniendo conforme se nos haga más fácil unirlos después de acuerdo a nuestro diagrama. Y los dispositivos entre varias configuraciones se pueden rotar. Vamos a modo generador y le vamos a poner en DC, que va a ser nuestra fuente de voltaje. Vamos a acomodar nuestras resistencias, ya que las vamos a unir con el voltaje. Y si se fijan, solamente es cuestión de unir la esquina de nuestro dispositivo y arrastrarla hasta el otro dispositivo que queremos unir. Aquí vamos uniendo conforme se nos muestra en el diagrama los 2 LEDs, el LED con la resistencia. Unimos la patita 1 de nuestro flip-flop a la resistencia 3. Si nos piden tierra en nuestro dispositivo, simplemente nos vamos a ir a modo terminal y vamos a darle en ground. Si se fijan, aquí ya le agregamos y simplemente vamos a
seguirlo uniendo con nuestro flip-flop a la patita 1 y lo arrastramos mejor. Unimos el capacitor, unimos nuestros potenciómetros y ahora vamos a empezar a unir el flip-flop. La patita 7 a la resistencia 1. De aquí vamos a unir la patita 3 entre las dos resistencias. Como vemos, podemos arrastrar las líneas para que queden mejor o no se junten con otras líneas para poder ver mejor nuestro diagrama. Vamos a seguir uniendo las patitas según se muestra en nuestro diagrama y la 2 la vamos a unir con nuestro capacitor y vamos a seguir uniendo conforme se nos muestre. Ahora nos vamos a modo subcircuito. Vamos a dar en Default y vamos a empezar a dibujar estos rectangulitos. Esto nos sirve el modo subcircuito para almacenar bloques de nuestro diagrama y que nuestro diagrama se vea más limpio, ya que adentro de estos bloques vamos a almacenar más dispositivos que tendríamos que poner, pero para que no se vean tan amontonados los vamos a añadir aquí. Como dentro de estos subcircuitos o de estas cajitas vamos a añadir AND, pues cada AND tiene dos entradas, una salida. En este caso vamos a añadir 3 ANDs en cada cajita. Por eso vamos a dar en Input para las entradas y Output para las salidas, como se los agregamos aquí. Ahora vamos a dar doble clic en nuestro label y aquí podemos cambiar de nombre. Estos se van a llamar AND, ya que aquí vamos a poner los AND adentro de estas cajitas, y este se va a llamar OR. También tenemos que ponerle el nombre a nuestras patitas, tomando en cuenta que como nombremos estas patitas, se van a nombrar las patitas de los dispositivos que vamos a poner adentro de cada cajita. Por eso es importante recordar cómo nombramos cada patita. Aquí vamos a seguir poniendo los nombres, de preferencia un nombre que nos acordemos, un nombre fácil como A1, A2, A3, como en este caso. Y B2. Esto es porque son las segundas entradas y las vamos a nombrar como B. Y ese mejor, como son las salidas, podríamos ponerle otra letra para diferenciarlas, como S. Así tendríamos A la primera entrada, B es la segunda entrada y S son las salidas. Aquí seguimos poniendo los nombres. S6, aquí otra vez B1, ahí me equivoqué, le puse B2, B1, aquí B2, B3 y a estas S1, S2 y S3. Ahora procederemos a la creación del AND número 1. Daremos clic izquierdo sobre el AND y en Copy to Clipboard.
Posterior a esto, en el lado izquierdo daremos clic donde se encuentran las compuertas y colocaremos 3. Una vez puestas las 3 compuertas, daremos clic en el lado izquierdo donde se encuentran las terminales y colocaremos 2 entradas a cada AND y una salida. Ya que se encuentren colocadas, pasaremos a ponerle nombre a cada entrada y a cada salida y a unirlos al AND. Al finalizar daremos clic en Exit to Parent Sheet. Ahora daremos clic sobre el segundo AND y procederemos a hacer lo mismo que se hizo en el AND número 1. Ahora procederemos a la creación del logo. Damos clic izquierdo y clic en Go to Sheet. De ahí en la parte izquierda daremos clic en Device y colocaremos los 3 OR. Posterior a eso daremos clic en las terminales y pondremos 2 entradas y una salida a cada OR. Una vez puestas las salidas y las entradas, daremos clic en ellas y cambiaremos su nombre y les uniremos a su OR correspondiente. Posterior a eso, daremos clic y en Exit to Parent Sheet. Ahora realizaremos la copia de los 2 AND y el OR a nuestro circuito. Una vez puestos los AND y los OR, los ordenaremos. Posterior a eso, vamos a ir a los generadores y pondremos una corriente directa. Una vez puesta, vamos a terminales y ponemos un ground. De ahí nos vamos a Device y ponemos un botón, un switch, 2 resistencias y un flip-flop. El flip-flop es el 74LS17. Una vez colocados nuestros componentes, vamos a conectar de la salida con el puerto número 12 del flip-flop. El puerto número 1 irá a la corriente directa y el pin 4 irá con el número 1. La resistencia 5 irá al botón y a la corriente directa. La resistencia 4 irá a la switch y ambas irán a tierra. Y el pin R del flip-flop irá a la resistencia número 5.
procedemos a colocar otro flip-flop 74LS107, el cual conectaremos con el OR colocado anteriormente a la entrada S1 a la CLK, la entrada 9. Después procedemos a conectar el puerto J con la entrada de corriente, y el puerto K lo puenteamos con el puerto J. El puerto 10 procedemos a colocarlo a la salida del puerto 10 del anterior flip-flop, que está conectado junto con el botón. Procedemos a hacer la otra conexión, que es del puerto 5 al primer AND colocado, que sería su puerto A2. Después procedemos a colocar lo que es el puerto conegado a nuestro segundo AND, al puerto A4. Una vez conectado con el segundo AND, procedemos del primer AND de su salida B2 conectarlo a la salida del NOT, y del segundo AND de la salida B4 procedemos a conectarlo a la salida del interruptor. Por último, conectamos el segundo LED a la salida Q del segundo flip-flop conectado. Procedemos a colocar el OR después del primer AND. Una vez colocado el OR, conectamos la parte S1 al A1 del OR y la S2 del AND a la parte B1 del OR. Procedemos a colocar el NOT. Una vez colocado el NOT, conectamos con el primer AND a la parte B1 y la entrada del NOT al switch colocado anteriormente. Después procedemos a colocar la parte del AND B2 al switch colocado anteriormente. Procedemos después a conectar lo que es el flip-flop con el primer AND, que es el Q con el A1, el Q2 con el A2 y procedemos a conectarlo con el primer LED al cable A1.
Primero procedemos a poner los LEDs que vamos a necesitar. Serían 4 LEDs los que colocamos. Después procedemos a acomodarlos como preferamos colocarlos. Después de colocar los 4 LEDs, colocamos las resistencias que necesitan los LEDs para poderlos encender. Igualmente necesitaremos 4. Las colocamos como usted prefiera. Yo las voy a colocar así. Una vez colocadas los 4 resistencias, procederemos a conectar las resistencias con los LEDs. La conectamos a la corriente, los LED del otro extremo. Ahora vamos a conectar el puerto S2 del OR a la compuerta CLK del flip-flop. Conectamos la pata J del flip-flop a la salida de la pata J del otro flip-flop. Conectamos la pata K a la salida de la pata J que hicimos antes. Conectamos la pata G del flip-flop al puerto A5 del AND número 2. Conectamos la pata Q al puerto A5 del AND 2, la pata Q marcada al puerto A6 del AND 2. Enlazamos el puerto B5 del AND 2 a la salida del NOT y conectamos el puerto B6 a la línea de nuestro switch de ascendente-descendente después del NOT. Conectamos el puerto S5 del AND 2 al puerto A3 del OR y conectamos el puerto S6 del AND 2 al puerto B3 del OR. Ahora conectamos el LED número 3 a la salida del puerto Q del flip-flop. Y la pata restante del flip-flop, que es la R, se conecta en la línea del reset entre las resistencias R5 y R4. Ahora agregamos otro flip-flop. Vamos a conectar la salida B3 del OR a la compuerta CLK del flip-flop que acabamos de agregar y la compuerta J a el puente que conecta los dos flip-flops que teníamos. La compuerta K la conectaremos a la salida de la compuerta J que ya conectamos. La compuerta R va conectada a la salida de la compuerta R, pero del flip-flop U11B. El LED número 4 se conecta a la compuerta Q y la compuerta Q marcada queda desconectada. Finalmente comprobamos mediante no el botón de play, sino el botón que está a la derecha, porque si utilizamos el botón de play sería demasiado rápido como para que podamos captar que está contando.